Bueno, desde la Facultad de Medicina, el doctor Jaime Torres, del Instituto de Medicina Tropical, vamos a revisar algunos aspectos relativos a la epidemiología del Zika y su impacto potencial cuando la infección ocurre en la embarazada y tiene alguna consecuencia sobre el producto de la gestación. En primer lugar, es bueno ubicarse en las perspectivas de cómo ocurrió la gran epidemia de Zika que nos tocó experimentar en el continente. Hay que tomar en cuenta que esto ocurrió en circunstancias donde por primera vez a nivel mundial se veía la ocurrencia de 3 grandes epidemias transmitidas por un mismo vector en forma simultánea. Esto que nunca se había experimentado obviamente crea una situación inédita que no tenemos todavía incluso la percepción clara de cómo puede haber influido este hecho y la interacción entre estos 3 agentes patógenos transmitidos por un mismo vector. Además, era la primera vez que una infección viral transmitida por mosquitos se encontró que podía también asociarse con malformaciones congénitas. Y eso ya crea un problema especial por las consecuencias desde el punto de vista de salud pública y a nivel de la sociedad y la familia. Era la primera vez, además, que se documentaba que una infección del grupo de los llamados arbovirus, o sea, virus transmitidos por artrópodos, podía ser transmitida sexualmente, lo que también nos complica un poco el manejo desde el punto de vista de la respuesta de los organismos de salud pública, porque las estrategias de control de una enfermedad transmitida por mosquitos son muy diferentes a las transmitidas por vía sexual. Y si pueden ocurrir ambos tipos de mecanismos, es todavía más complejo la posibilidad de dar una respuesta adecuada. Y por la misma masividad del número de casos que se logró observar en la epidemia, también se describieron nuevas complicaciones de la enfermedad, nuevos hallazgos clínicos que todavía algunos están por descubrirse, incluso o cada día tenemos una información adicional. Como también se aprecia en la figura en la parte superior, uno debería haber estado preparado para enfrentar esta situación porque todas las circunstancias estaban dadas para que en algún momento ocurriera la introducción de estos nuevos agentes como el virus de Zika y eventualmente el de chikungunya que nos llegó antes. Había una gran población susceptible, toda la población del continente básicamente, había una amplia distribución y una densidad elevada del mosquito vector, el Aedes aegypti, en un mundo donde la posibilidad de transporte de las personas es muy alta, donde los individuos incubando la enfermedad o incluso con síntomas de la enfermedad pueden llegar a cualquier ciudad del continente donde existe una alta densidad de mosquitos vectores, que en este caso es la Aedes aegypti, y era de prever que esto ocurriera. Y sin embargo, nuestras autoridades de salud en general no estuvieron preparadas para enfrentar este nuevo reto y esta nueva situación. El virus Zika entra a la región por un país continental, en este caso Brasil, en la parte del nordeste del Brasil, como podemos ver en la figura, es la parte más prominente de la geografía del país hacia el Atlántico, en estados como Bahía, Pernambuco, y progresivamente fue extendiéndose a todo el país y a los países vecinos, en este caso Venezuela, Colombia, Paraguay, Bolivia, y eventualmente al resto de la región, Centroamérica, hasta el sur de los Estados Unidos y finalmente a las islas del Caribe. ¿Cuál fue la intensidad de o la magnitud de esta nueva epidemia? Se ve reflejada en esta misma figura y ustedes ven oscuro el número de casos reportados por región, por Sudamérica, por el Caribe o América Central en el tiempo, y cómo la inmensa mayoría de los casos, porque también es la parte más poblada del continente, fueron vistos en Sudamérica y en menor grado en Centroamérica. En un periodo de tiempo relativamente corto y lo que representó una gran carga para los sistemas de salud de toda la región. Una de las cosas que hoy sabemos es que estos virus pueden estar circulando en la población antes de que sean detectados por los sistemas de vigilancia epidemiológica. Y eso fue así en el caso del Zika. Ustedes ven acá en la figura que hay evidencia hoy en día de que el virus Zika estaba circulando en Brasil, que fue el primer país que reportó los casos de la enfermedad en el continente, por lo menos un año antes de que la enfermedad fuera detectada. De manera que eso lo que está indicando es que
Durante un año el virus estuvo circulando, diseminándose en la población y nuestros sistemas de vigilancia no fueron capaces de detectarlo en forma temprana. Algo parecido ocurrió en otros países, aún sabiendo que había una epidemia de Zika y aún sabiendo que había el riesgo de que ocurriera en los países vecinos al Brasil una epidemia. Ustedes ven que en el caso de Colombia, en Centroamérica, Honduras y Puerto Rico, en el Caribe, el virus solo se detectó entre 5 a 9 meses después de haber estado circulando en la población. De manera que aún teniendo toda la evidencia de que había un riesgo inminente de ocurrencia de esta nueva epidemia, los sistemas de vigilancia epidemiológica de nuevo no fueron capaces de detectar estos virus tempranamente, lo que ya implica que la respuesta o la capacidad de respuesta va a ser tardía y que el impacto de la epidemia también no va a minimizarse en la medida en que uno quisiera. En otras palabras, que los sistemas de vigilancia epidemiológica deben ser mejorados para que uno pueda tomar las medidas adecuadas en el momento preciso que se requieren para minimizar el impacto de esta nueva epidemia. ¿Qué fue lo que vivimos eventualmente? Bueno, en un país como Venezuela nos tocó ver una gran cantidad de casos con manifestaciones agudas, como las que ustedes conocen, típicas del virus Zika. Son pacientes con fiebre, con malestar general, con inyección conjuntival, a veces con adenopatías o inflamaciones de los ganglios regionales, sobre todo a nivel de la región retroauricular, y con un exantema muy característico de tipo macular o máculo-papular, que evanescente, que ustedes si lo presionan, como se ve también en la figura, desaparece porque es por vasodilatación, que era bastante característico. No necesariamente nos permite diferenciarlo de otras patologías parecidas, como es el caso del dengue, como es el caso del mismo chikungunya y de otras afecciones virales, pero que era más o menos característico. El número de casos observados en todos los países fue muy alto en un periodo de tiempo relativamente corto. Y aunque en Venezuela no disponemos de estadísticas oficiales, porque además el número de casos que se confirmaron fue relativamente bajo en proporción al número de casos que estaban ocurriendo durante la epidemia, si uno examina las cifras oficiales del número de sintomáticos febriles que fueron manejados por el Sistema de Atención de Salud Pública ambulatorio del país, adscrito al Ministerio de Salud, se ve que casi 700.000 casos de estos pacientes con fiebre, con malestar, con estos síntomas que no encajaban en la definición de otras enfermedades comunes como dengue u otras patologías infecciosas, ocurrieron en el transcurso de esos meses en los cuales coincide con la epidemia del virus Zika. De manera que debemos estimar que el número de casos en Venezuela nunca estuvo por debajo de los 700.000 casos y probablemente estuvo en un rango cercano al 1,5 millones o hasta 3 millones de casos en la realidad. Pero el virus Zika, como también apreciamos en esta figura, se asoció no con una sola epidemia. O sea, tenemos la epidemia de casos agudos que ya mencioné, donde el número de casos estuvo por encima de los 700.000 casos en Venezuela, pero en forma simultánea también se reportó un aumento significativo del número de casos del síndrome de Guillain-Barré. El Guillain-Barré es una enfermedad, como todos ustedes saben, grave, de tipo neurológico, con una parálisis flácida ascendente de las, digamos, neuronas motoras que son afectadas por problemas a nivel de la capa de mielina que las recubre en las vías eferentes. Es una enfermedad que se asocia normalmente a un proceso inmunológico. O sea, el individuo se infecta por cualquier agente, lo habitual es que sea un agente gastrointestinal como el Campylobacter, hace una respuesta inmunológica contra el germen, pero esos anticuerpos y células, digamos, que responden específicamente contra este agente, también pueden reconocer algunos blancos similares en algunos tejidos del organismo, en este caso en el sistema nervioso central, en la mielina, y producen entonces una respuesta inflamatoria en esta sustancia que recubre los trayectos nerviosos periféricos, entre otras cosas, y puede producir entonces este cuadro de parálisis severa. En el caso del virus Zika, como se aprecia también en la figura, la curva de reporte o de incidencia de casos del síndrome de Guillain-Barré es casi paralela, se sobrepone en el tiempo a la curva de los casos agudos. ¿Y qué es lo que nos está indicando esto? Que a diferencia de lo que normalmente ocurre en otras patologías, donde el proceso se debe a lo que uno llama un cuadro postinfeccioso, en el caso del Guillain-Barré asociado con el Zika,
es concurrente, o sea que es lo que uno llamaría un proceso parainfeccioso. Que muchos de estos pacientes tenían todavía síntomas agudos para el momento en que uno veía las manifestaciones neurológicas. Y esto es una diferencia importante con lo que se observó o lo que se ha observado con otras patologías infecciosas conocidas. Meses después, todos también sabemos el aumento en el número de casos de microcefalia que se reportó en muchos países. Lo vivimos en Venezuela, aunque no tenemos cifras oficiales. Las estimaciones tienen un rango un poco variable, pero estarían en el orden de alrededor de unos 1.000 y tantos casos, hasta 3.000 casos de microcefalia potencialmente que ocurrieron en el país como producto de esta epidemia. Y en paralelo a esta epidemia de casos de microcefalia, hubo también un aumento importante en el número de abortos practicados en el país por decisión de las madres que presentaban en muchos casos síntomas agudos de la infección y que decidieron interrumpir el embarazo para evitar las consecuencias serias. Entonces, un solo agente viral causando por lo menos 4 epidemias de impacto muy significativo desde el punto de vista de salud pública. El otro problema que hay que destacar es que las manifestaciones clínicas del virus Zika, si bien algunas son bastante sugestivas, no son lo que uno llama patognomónicas, no son específicas de este proceso. Y pueden verse en otras patologías, de hecho, se pueden ver en otras patologías transmitidas por el mismo agente vector, de manera que pueden ocurrir en los mismos sitios donde el virus Zika potencialmente puede ocurrir. Y este es el caso entonces del dengue, es el caso del virus de chikungunya, y en el caso de Venezuela también tiene que ver con otro virus que ha causado epidemias no en áreas urbanas, pero sí en áreas periurbanas, que es el caso del virus mayaro. Lo que podemos ver en esta figura es que las manifestaciones clínicas son muy similares. Lo que varía es un poco a veces el grado de intensidad, el cronograma de aparición de algunos de los síntomas, pero fuera de periodos epidémicos es muy difícil que uno pueda, desde el punto de vista clínico, distinguir entre un proceso u otro, y eso crea entonces complicaciones serias desde el punto de vista del manejo clínico de estos pacientes. El virus, ¿por qué puede ocurrir este evento de que es difícil, además, desde el punto de vista diagnóstico, diagnosticarlo o separar estas enfermedades? Porque son agentes muy similares. Comparten muchas características, no solamente en los mecanismos de transmisión, sino en las mismas características del virus. El virus Zika, por ejemplo, es un virus que comparte información genética en gran medida con el virus dengue y en menor grado con otros virus como el virus de la fiebre amarilla. De manera que son virus que circulan en nuestro continente. Y eso hace entonces que eventualmente las manifestaciones sean potencialmente muy parecidas. Pero además nos queda el problema de que desde el punto de vista diagnóstico del laboratorio, si son virus muy similares que comparten un porcentaje importante de su material genético, también van a tener entonces reacciones cruzadas con frecuencia, y eso hace que sea complicado también la confirmación diagnóstica, que ya de por sí es difícil sospechar la entidad por separado desde el punto de vista clínico. Esto está bien ilustrado en esta figura, donde vemos que un número de pacientes por encima de los 120 casos que se habían demostrado que tenían una infección aguda por el virus Zika reciente a través de los métodos de biología molecular como la reacción de polimerasa en cadena o PCR, cuando se utilizan pruebas para el despistaje del virus dengue a través de la detección de anticuerpos IgM o de IgG, vemos que esos pacientes que sabemos que tenían virus Zika por las pruebas de biología molecular tuvieron casi 50% de reacciones falsas positivas para IgM con las pruebas convencionales del virus dengue, y 100% prácticamente de falsos positivos para los anticuerpos IgG. De manera que si yo hubiera, o un clínico hubiera visto alguno de estos pacientes, pensado en la posibilidad de Zika, pero quiso descartar que no se tratara de una infección por el virus dengue, hubiera probablemente con una frecuencia muy alta tomado como válidos los resultados de las pruebas para dengue y haber asumido que era un caso de infección por el virus dengue y no por virus Zika. Eso ya refleja lo difícil que es a veces hacer la distinción desde el punto de vista del laboratorio entre algunas de estas infecciones, sobre todo, como decía anteriormente, entre el virus dengue y el virus Zika, que son los más similares.
Una vez que uno se infecta puede haber una serie de eventos que ocurren a nivel del huésped que tienen que ver entonces con el reconocimiento de este agente viral inoculado por el mosquito, a nivel primero local, a nivel de las células dendríticas, una respuesta de anticuerpos que va a depender también de la exposición previa o no que el individuo haya tenido a agentes muy similares, en este caso el virus dengue, y cómo el virus entonces puede ser o contenido rápidamente o diseminarse en el resto del organismo, a veces facilitado por esta respuesta o por esta presencia de anticuerpos de reacción cruzada preexistente, que llevaría a que pudiera ocurrir una mayor inflamación a nivel de los órganos blancos del virus, a nivel del sistema nervioso central, periférico, perdón, a nivel de otros órganos, y eventualmente que pudiera, en el caso de la mujer embarazada, alcanzar la placenta, digamos, traspasarla e infectar al feto en formación y producir entonces algún efecto importante en el recién nacido o en el producto de la gestación en general. Esto es importante porque es lo que un poco nos lleva a las consecuencias posibles de esta infección en una embarazada, que es motivo justamente de este seminario. ¿Por qué ocurre esto en mayor grado en algunos sitios o en otros? No está claro. Como decía antes, la asociación con las infecciones congénitas, aunque se reconoció por primera vez en América, cuando se han hecho estudios retrospectivos se ha encontrado que en realidad sí había ocurrido en otras partes del mundo y que simplemente no había sido notado. De manera que no es exclusivo de nuestra región, pero digamos, la intensidad del impacto de esta complicación del virus Zika fue muy marcado en algunos países de la región. ¿Por qué fue mayor en unos sitios que en otros? No está claro. Hay algunos factores desde el punto de vista epidemiológico que pueden influir. Ya hablé de la posibilidad de que por las mismas reacciones cruzadas que pueden haber entre virus como el dengue y el Zika, puede haber interacciones entre ambos y una población que haya tenido una epidemia de dengue reciente puede tener mayores consecuencias desde el punto de vista clínico y de riesgo de transmisión vertical por este fenómeno de reforzamiento inmunológico por los anticuerpos de reacción cruzada que mencionaba anteriormente. Pero además, otra posibilidad es que el virus Zika cambie en el tiempo, que tenga mutaciones. Y de hecho la cepa que circula en América se ha encontrado que presenta algunas mutaciones que lo distinguen de las cepas que circulan en otras partes del mundo y que además experimentalmente estas mutaciones se asocian con un mayor riesgo de lesión neurológica y de transmisión vertical. De manera que esto pudiera ser una explicación adicional de por qué hubo más casos de microcefalia reportados en esta parte del mundo en relación a lo que se ha visto en otros países. Los primeros datos sobre la posibilidad de asociación entre esta enfermedad producida por el virus Zika y microcefalia se originaron en Brasil. Y como se ve en la figura, en las zonas donde estaba ocurriendo la epidemia o había ocurrido recientemente una epidemia de casos agudos del virus Zika, se comenzó a reportar en los mismos estados un aumento importante en el número de casos de microcefalia. Y esto llamó mucho la atención y causó muchísima preocupación hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta epidemiológico internacional advirtiendo de este nuevo riesgo y de la posibilidad entonces de que no solamente de que los individuos que viven en los países donde estaba ocurriendo transmisión, sino en los viajeros, hubiera este riesgo de infección en las embarazadas y de transmisión vertical. En el caso específico de Brasil, como se aprecia en la parte izquierda de la figura, en las curvas epidemiológicas, en azul vemos la curva correspondiente al virus dengue y en verde la curva de incidencia de los casos de virus Zika, y como se ve en la figura hay una coincidencia, o sea, había una gran epidemia de dengue simultáneamente ocurriendo en esos mismos estados donde estaba ocurriendo la epidemia de Zika. Y esto puede tener entonces relación con los factores que mencionaba anteriormente de que los virus pudieran interactuar y favorecer la ocurrencia de algunas de estas complicaciones. Sin embargo, no era fácil medir exactamente cuál es la magnitud del problema, porque entre otras cosas no había una definición uniforme de lo que es microcefalia.
Si se utilizan definiciones muy laxas, que fueron las que se utilizaron al comienzo, es muy fácil que uno considere como microcefalia muchos casos que no lo son. Además, la mera medición de la circunferencia cefálica, que es, digamos, lo que se utiliza en la práctica con mucha frecuencia para definir microcefalia, tiene mucha variabilidad. Si usted tiene un mismo niño, si es medido por 10 médicos distintos, a lo mejor tiene 6 o 7 valores diferentes en la medición. Entonces, eso hace que sea un poco más complicado y que se requieran algunos criterios más estrictos para definir la patología. Y eso fue lo que fue ocurriendo en el tiempo en un país como Brasil. Los primeros reportes entonces se basaron en el criterio más amplio, que era que cualquier niño con una circunferencia cefálica de menos de 32 centímetros se consideraba un caso de microcefalia. Y ustedes ven que los estados donde se observó este aumento importante de casos, en los años previos, de hecho aquí está una serie de quinquenio previo a la ocurrencia de la epidemia de Zika, no tenían o tenían un reporte uniforme de casos en el tiempo, y hubo una explosión de casos más marcada en algunos estados como el estado de Pernambuco en un periodo de tiempo relativamente corto. Como decía antes, entonces los criterios fueron ajustándose. Al comienzo fue apenas el criterio ese de los 32 centímetros de circunferencia cefálica, pero eso fue en el tiempo cambiando y se fueron adoptando las recomendaciones de los organismos internacionales, donde finalmente, como ustedes también aprecian en esta figura, se hace una diferencia entre la circunferencia cefálica de los niños varones y hembras, y además se toma en cuenta el promedio de la circunferencia cefálica de la población de niños del país que uno está queriendo analizar, y se hacen análisis de tipo estadístico y se considera que un niño tiene microcefalia si está por debajo de 2 desviaciones estándar del promedio del percentil 75 de los niños nacidos sanos, nacidos en esa región o en ese país. Y ese es el criterio que hoy en día se utiliza. Y aún con esos criterios estrictos, fue obvio que hubo un aumento significativo en el número de casos de microcefalia en algunos países de la región. No fue solo Brasil. Colombia, ustedes ven la cifra acá epidemiológica y ven cómo en la línea continua está el número de casos de virus agudos, de virus Zika en el país, y en la línea quebrada, también en azul, se ve cómo hay un aumento importante en el número de reportes de microcefalia para el mismo país. De manera que esto no solamente se observó en Brasil, sino también en otros países de la región. Y una de las cosas que llama la atención, al igual de lo que se observó originalmente en Brasil, es que la expresión de esta complicación no fue uniforme. O sea, hubo zonas donde o áreas geográficas donde el número de casos que se reportó fue mucho más alto, a pesar de que la incidencia de la enfermedad hubiera sido comparable. Y esto lo que sugiere entonces que hay una serie de otros factores desde el punto de vista epidemiológico que pudieran estar involucrados, como los que hemos mencionado anteriormente, de la interacción con otros virus, la posible exposición de la persona a otros agentes biológicos, químicos, etcétera, que pudieran explicar estas diferencias importantes. También llama la atención que en el caso específico de Brasil, la ocurrencia de casos de microcefalia en el tiempo no fue tampoco uniforme. Hubo un gran número de casos observados en la primera onda epidémica del virus Zika, que fue comparativamente más baja, como ustedes ven en las barras rojas de la figura, en el primer año, en el 2015, versus el año 2016, y sin embargo el número de casos de microcefalia en ese año fue mucho más alto en el número de reportes en comparación con el segundo año, donde hubo más casos agudos de Zika. Es verdad que esto ocurrió en diferentes regiones del país, y que también la asociación con otros factores, como el caso de epidemia del virus de dengue, era diferente. En la parte sur del Brasil no hubo epidemia reciente del virus dengue como ocurrió en el nordeste, y eso es uno de los factores que se ha aducido como uno de los determinantes de la ocurrencia de esta complicación en algunas partes del país, más frecuente que en otras. Hoy sabemos que la consecuencia más importante de la infección por el virus Zika, aparte de la muerte del producto de la gestación o del feto en formación, es la ocurrencia de microcefalia, pero que no es la única, que los niños infectados en forma vertical, o sea, durante el transcurso de la gestación de la madre infectada,
tienen una serie de otros hallazgos, además de la microcefalia. La microcefalia es apenas la expresión más severa de esta complicación. Y hoy sabemos que hay una serie de otros hallazgos asociados con esta complicación, como es el caso de la desproporción craneofacial, espasticidad generalizada, son niños rígidos, son niños que cuesta movilizarlos, son niños que tienen convulsiones con frecuencia repetida y difícil de manejar, que tienen además una gran irritabilidad, que tienen unas alteraciones a veces de las funciones del tallo cerebral que le dificultan la deglución, son niños que son difíciles de alimentar, a veces requieren incluso el uso de gastrostomía para poder ser alimentados, que tienen además anormalidades oculares y auditivas importantes, y que tienen una serie de hallazgos desde el punto de vista de los estudios diagnósticos de neuroimágenes que son muy llamativos, como calcificaciones múltiples, trastorno en el desarrollo de áreas de la corteza cerebral, dilataciones ventriculares importantes y una serie de otras anormalidades neurológicas que pueden verse aún con una circunferencia cefálica normal. También sabemos que estas alteraciones no se limitan al sistema nervioso central, sino que también pueden afectar a otros órganos y sistemas, como el sistema gastrointestinal, genitourinario y órganos como el corazón. Desde el comienzo entonces de los reportes comenzaron entonces a surgir también datos de qué es lo que estaba ocurriendo en estos niños afectados, la demostración de que había la presencia del virus en el parénquima cerebral por estudios de inmunistoquímica, como se observa también en la figura, las alteraciones histopatológicas marcadas que se ven en estos pacientes no solamente con el hipodesarrollo a nivel cortical, sino también con áreas de inflamación importantes, infiltración linfocitaria, edema marcado, etc. También cambios macroscópicos, como lo que se observan en la figura, que muestra un hipodesarrollo de algunas áreas del cerebro o de la corteza cerebral marcados, la presencia de calcificaciones, de hemorragias y alteraciones generalizadas, como las que se observan en la postura de este mortinato, que muestran una deformaciones importantes a nivel articular, con una flexibilidad anormal de las articulaciones, que es lo que se reconoce con el nombre de artrogriposis, y que, aunque se conocía como un posible hallazgo clínico, nunca se había relacionado con un agente infeccioso en particular, y es una de las manifestaciones que hoy sabemos que ocurren en los casos severos de infección vertical por el virus Zika. Entonces se comenzaron se empezó a publicar gran número de trabajos mostrando entonces los patrones desde el punto de vista histopatológico de esta complicación, que ayudan además a entender un poco algunos de los posibles mecanismos que llevan a esta consecuencia. Bueno, hoy en día también sabemos que el comportamiento de la mujer embarazada durante la infección aguda es distinto al de la mujer no embarazada, y que, por ejemplo, los periodos en que el virus permanece en sangre, o sea, el periodo de viremia, en las mujeres embarazadas es mucho más prolongado que en las no embarazadas, en las cuales la viremia normalmente no excede 5 a 7 días, máximo 10 a 12 días. En el caso de las embarazadas, esta viremia puede mantenerse por meses. Y hoy sabemos que probablemente es debido a la siembra permanente o la emergencia del virus en sangre a partir del embrión o del feto infectado, que mantiene entonces esta viremia persistentemente en la embarazada, a diferencia de la mujer no embarazada. Los estudios más recientes, hechos en países donde la enfermedad llegó más tarde, donde se pudo hacer estudios prospectivos de buena calidad, como el caso de Puerto Rico, muestran que el riesgo de las embarazadas en general, de la ocurrencia de la complicación más grave, que es la microcefalia, en esa población, que fue estudiada en forma prospectiva, toda la población de embarazadas de la isla durante el periodo de tiempo en que ocurrió la epidemia del virus Zika allá, que fue en el 2016, el riesgo estaba alrededor de un 10 a 13% si la mujer se infectaba en el primer trimestre. Era mucho más bajo si ocurría en el segundo trimestre, y era prácticamente despreciable en el caso del tercer trimestre. Estamos hablando específicamente de la microcefalia. Pero fíjense ustedes lo que uno observa en algunas otras partes del mismo país, en este caso Estados Unidos, donde si se comparan la incidencia, o sea, el número de casos de trastornos congénitos potencialmente asociados con el virus de Zika en una infección durante el embarazo,
en los sitios donde hay transmisión vectorial, donde ocurre normalmente transmisión endémica, que uno llama del virus Zika, que sería el sur de Florida, el sur de Texas y Puerto Rico, y lo compara con estados donde no ocurre transmisión endémica del virus, el riesgo o la incidencia, perdón, de casos de estas alteraciones congénitas potencialmente asociadas con el Zika es 21% más elevado. Lo que quiere decir entonces que probablemente el impacto es mucho mayor del que uno originalmente se imaginó y que puede medirse en algunos estudios más limitados como el que hemos mencionado anteriormente. Decía que la microcefalia es uno de los hallazgos apenas del síndrome congénito del virus Zika. Hay una serie de otras alteraciones, las ortopédicas son muy importantes. La artrogriposis, que ya se mencionó, es un hallazgo común en los pacientes con microcefalia, pero además uno puede ver muchas alteraciones específicas de articulaciones, dislocaciones, problemas de flexión, por ejemplo, a nivel de las manos, de los pies, que pueden tener consecuencias importantes y que requieren tratamiento de fisioterapia también intenso en estos niños que nacen vivos producto de esta infección. Un porcentaje alto de los niños con microcefalia tienen además alteraciones oculares severas, en este caso 35% en algunas de las series que se han estudiado, con lesiones de corioretinitis graves a nivel de la mácula, lo que hace que estos niños tengan limitaciones muy serias desde el punto de vista ocular, al igual que auditivo, como también se ha publicado en otros trabajos. Hoy en día sabemos que en base a estudios en diferentes países y en forma prospectiva, que hasta el 6% de las embarazadas infectadas por el virus Zika pueden abortar o tener partos con mortinatos, pero esto pudiera ser todavía más elevado. Que de los niños que sobreviven, hasta el 13% tienen posibilidad de desarrollo del síndrome congénito asociado con el virus Zika, y que hay una serie de otras alteraciones menos graves que las descritas anteriormente que pudieran ocurrir y que pueden aparecer tardíamente durante el desarrollo del niño. Hay otros estudios más recientes a nivel de las Antillas francesas que muestran datos similares, pero que llama la atención, como ustedes ven también en la figura, que la ocurrencia de lesiones graves neurológicas puede verse no solamente en el primer trimestre y en el segundo trimestre, sino hasta en el tercer trimestre. Y de hecho la cifra que se ve en este estudio es ligeramente superior en el tercer trimestre que en el segundo trimestre, lo que está enfatizando de que las formas o los hallazgos graves desde el punto de vista neurológico no se limitan al primer trimestre del embarazo, sino que pueden verse en cualquier etapa del embarazo, además de la ocurrencia obviamente de los abortos o mortinatos, que la cifra está entre 5 o 6% en estos pacientes. No hay muchas alternativas desde el punto de vista de cómo atenuar este riesgo, no hay tratamientos específicos. Algunos estudios experimentales muestran que la respuesta inmunológica de la madre embarazada, y en este caso hecho con primates, no es suficiente para prevenir la afección del niño. O sea, la madre puede, digamos, curarse clínicamente, el virus desaparecer incluso de la sangre y de los tejidos, pero esta respuesta inmunológica no es capaz de controlar la infección en el niño, y esta infección persiste y de hecho puede reinfectar a la madre, como mencionaba anteriormente. No todos los países reportaron en forma uniforme esta complicación. Obviamente Brasil es el país que más casos de microcefalia reportó en toda la región, seguido por Colombia, República Dominicana, Guatemala y el mismo Estados Unidos, y Venezuela no aparece en los reportes internacionales, de manera que oficialmente no tenemos casos de microcefalia, y todos sabemos que en realidad esto ha ocurrido y que hemos tenido incluso mucha experiencia personal con casos de microcefalia. De hecho, al inicio mismo de la epidemia de Zika ya había reportes de Venezuela, como el que se muestra en esta publicación de esta página epidemiológica internacional que se llama ProMedMail, donde se demostraba ya la ocurrencia de casos de infección en un mortinato con confirmación tanto por pruebas de biología molecular como la evidencia misma del virus. Y en esa misma etapa temprana de la epidemia en nuestro país, ya el mismo Instituto Nacional de Higiene reportaba en algunas reuniones que habían procesado más de 930 embarazadas sintomáticas, de las cuales más de la mitad habían sido positivas por pruebas de biología molecular, y donde había evidencia del virus en restos ovulares, en otras palabras, en abortos, o en tejido embrionario, en otras palabras, en mortinatos, y en muestra de cordón umbilical. De manera que obviamente hay un número de casos de microcefalia en el país que nosotros estimamos que está por el orden de no menos de unos 1.500 casos y probablemente 2.000 y tantos casos
como una cifra final. Hay muchas cosas que todavía están por aclararse. Es una enfermedad que todavía, digamos, representa muchas áreas desconocidas. No sabemos, por ejemplo, cómo se transmite exactamente el virus Zika al feto, si la placenta actúa más como barrera, como facilitador de la infección, cuál sería la mejor manera de seguir a las embarazadas en áreas donde hay transmisión endémica. Si tenemos problemas desde el punto de vista de diagnóstico de laboratorio entre agentes como el virus dengue y Zika, cuál es la prueba que tenemos que utilizar, si es posible implementarla desde el punto de vista de salud pública de forma generalizada o no, quién va a asumir esos costos, son cosas que tienen que resolverse. ¿Cuál es el papel de la transmisión sexual en el riesgo de infección fetal? Son muchos de estos casos que uno ve de infección congénita asociado a transmisión sexual en vez de transmisión vectorial. Eso también no ha sido completamente aclarado. Si hay otros factores intrínsecos del virus, como las mutaciones que hemos mencionado, o la carga viral que la mujer, que la embarazada puede, digamos, a la que está expuesta en un momento dado, si juega un papel en la transmisión vertical o no. Y si hay algunos otros factores concurrentes como exposiciones químicas o a otros agentes biológicos o la ocurrencia de comorbilidades en la embarazada pudieran también contribuir al mayor riesgo de infección fetal. Y tampoco sabemos cuán reproducibles son algunos de los hallazgos en los modelos experimentales en relación con la infección humana. De manera que todavía hay un camino largo por recorrer, hay muchas cosas por aclarar y seguramente en los próximos años vamos a tener una visión más clara de cuáles son los mecanismos exactos por los que el niño se infecta durante el embarazo y maneras de poder minimizar este riesgo o prevenirlo en forma total.